Paz y bien, queridos hermanos, queridas hermanas, qué gusto saludarles, qué alegría poder entrar a sus hogares, allí a la intimidad de su casita y traerles o llevarles buenas nuevas, ¿verdad? Bienvenidos a Buenas Nuevas. Hoy seguimos en este tiempo litúrgico hermoso. Estamos en la cincuentena pascual, camino a Pentecostés. Qué bonito, ¿verdad? Y es un tiempo donde cada uno de nosotros podemos aprender, ya que es un tiempo de mucha riqueza, un tiempo de mucha enseñanza, de mucha catequesis. Y en cada personaje podemos recoger grandes enseñanzas, grandes testimonios. Y por eso el tema del día de hoy le he titulado No llores más. Y ya vamos a ver por qué. Solo quiero invitarles que nos vayamos al Evangelio de San Juan. A ver si usted tiene la Biblia por ahí, si no, con mucha atención, escuche. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículo del 1 al 16. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de madrugada, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido removida del sepulcro. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos tumbados, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos tumbados. El sudario con que le había cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en el mismo lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero. Vio y creyó, pues no habían entendido todavía la escritura. Él debía resucitar de entre los muertos. Después los dos discípulos se volvieron a casa. María se quedaba llorando fuera, junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella se dio la vuelta y le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow, qué interesante todo este relato, todo esto que leemos en este momento. Y vamos a centrarnos en el primer personaje, en esa mujer, María Magdalena. María de Magdala, dice que al lado occidental del mar de Galilea, dicen que está este lugar de Magdala. Quizás un día conozca, ¿verdad? Va de noche, fíjense algo interesante que vamos a ir desglosando acá. Va de noche. En la teología de Juan hay una clara visión o identificación que Jesús es la luz, es la iluminación, es el día, es la posibilidad de iluminarlo todo. Para Juan, eso entiende qué es Jesús o quién es Jesús, es la luz. Y por eso resalta, en esta ocasión resalta esto, va de madrugada cuando todavía, dice, estaba oscuro. Y en la noche podemos darnos cuenta que hay muchas escenas, ¿verdad? En la noche suceden muchas cosas, ¿verdad? Quizás puede ser de intereses personales, que nadie me vea, voy a llegar de noche. Puede ser quizás como el caso de Nicodemo,
Nicodemo interesado en conocer a Jesús, pero tenía miedo, pena o qué sé yo, de que sus compañeros o su equipo, la religión donde estaba o qué sé yo, le criticara, le juzgara. Y entonces fue de noche. Mire qué interesante. Pero también hay muchas escenas movidas por la noche, por la madrugada, que también puede ser de forma saludable, como el caso de María Magdalena, que va de noche y dice, ve de lejos el sepulcro y ve que la tierra está movida, no está en el mismo lugar. Alguien la movió, ¿qué pasó? Pero no se cerciona, mire, algo sucede, no constata, a ella no le consta nada y se monta una película, ¿sí? Sale corriendo y dice, se han llevado al maestro. Eso le dijo a Pedro y a Juan. Ella se imaginó cosas, aún sin censurarse, sin ella, qué sé yo, ir ahí. Ver si en verdad estaba o no estaba el cuerpo. Dice que de lejos vio la piedra movida y ella salió corriendo y se imaginó cosas. Llega Simón Pedro y le dice, que le dijo, se han llevado al maestro, no está allí. En este texto nos dice que ella entró, sí, que ella no entró, nos dice Juan, ella no entró, que ella no corroboró por ella misma, que quizás porque está de noche, y de noche nosotros, o la noche podemos tomarla como sinónimo, o no como tomarla, es sinónimo de oscuridad, ¿cierto? Puede ser, nosotros en la parte o en el área espiritual, podríamos decir, sinónimo de tristeza, de soledad, de silencio. ¿Usted se ha fijado que cuando uno está enfermo, en la noche duele más? En la noche se siente más feo. En la noche se siente, yo recuerdo con este virus, cuando tuve el COVID, yo recuerdo que en el día estaba tranquila y en la noche yo sentía que me faltaba la respiración, en la noche yo sentía que yo ya no iba a amanecer, en la noche se me pasaba de todo, me tomaba la presión, la oxigenación y todo estaba bien. Y era así como que entiendo esto, esa parte de la noche, el significado de la noche. Por eso les decía al inicio, en la teología de Juan, para él es Jesús la luz, Jesús la luz. Y resalta esto que sucedió. Puede ser sinónimo de tristeza, de depresión, ¿verdad? De angustia, de silencio, el sinsentido como ella andaba, como andaba Magdalena. Todo esto pudo haber estado sintiendo. ¿Por qué? Acababa de morir su maestro. Acababa de morir alguien importante para él, aquel que había cambiado su vida, aquel que había dado una luz a su vida, aquel que había traído esperanza a su vida. Sí, él ya no estaba, aquel que había llenado su vida de una nueva historia, aquel que había abierto un nuevo horizonte para su vida, un horizonte transformador, esperanzador, no estaba ya. Y entonces, ¿cómo estaba María Magdalena? ¿Cómo podemos imaginarnos? Pues súper acongojada, súper triste, súper angustiada. Y en medio de esa realidad, ella monta, les decía, un escenario diferente. Aquí alguien se lo llevó. ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde está el cuerpo de mi maestro? Es que ella no pudo ver con claridad porque ella ni siquiera constató. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros estamos en esa situación de angustia, de tristeza, de ansiedad, de desesperación, de desesperanza, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar en nosotros? Mire, esto sucede como sucedió en ella. Imaginarse cosas. Y fue a contarse a los demás lo que ella se estaba imaginando. Fue y llevaba estaba en una posición negativa. Llevaba un mensaje negativo a los demás. Esa la vemos como quizás como una primera escena en que ella y su angustia y su preocupación hace tergiversar la realidad sin comprobarlo.
y transmite a los demás, quiere transmitir a los demás esa angustia. No sé si usted se está o se va identificando con este personaje, o cuántos de nosotros hemos vivido etapas de nuestra vida que nos lleva justamente a eso. Y llega un momento que en nuestra angustia le contamos a los demás y hasta queremos transmitir eso, esa desesperanza, esa angustia, esa oscuridad. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Una madre angustiada transmite a su hijo, transmite a su bebé si está embarazada, transmite a su bebé esa angustia, esa tristeza. Y nacen niños hiperactivos, puede ser con problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos transmitir eso, igual le podemos transmitir a los demás. Como sucedió en este momento, como sucedió con María Magdalena. Fue donde Simón Pedro, fue donde Juan y llevaba esta noticia negativa a ellos. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios, ellos salieron corriendo. Dice la palabra de Dios que ellos sí corroboraron. Dice la palabra de Dios que ellos sí entraron. Dice la palabra de Dios que uno de ellos creyó. Cuando vio, creyó. ¿Qué creyó? ¿Qué creyó? Aquella palabra de Jesús, que iba a morir, pero que iba a resucitar. Algo sucedió en ellos en ese momento. Algo sucedió en estos dos personajes, en estos dos discípulos, seguidores también del Maestro, seguidores de Jesús. Quiero que compartamos también o leer la palabra de Dios que dice Mateo, en el Evangelio de Mateo 28, en el versículo 8 al 15, para que veamos cómo cada evangelista narra esta historia, tal vez no de una manera diferente, pero sí trayendo o extrayendo puntos importantes. Dice la palabra de Dios, ellas se fueron al instante del sepulcro con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos, o sea, a los demás. En eso Jesús les salió al encuentro en el camino y les dijo, paz a ustedes. Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Lo adoraron. Jesús les dijo enseguida, no tengan miedo. Vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allí me verán. Mientras las mujeres iban, unos guardias corrieron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos se reunieron con las autoridades judías y acordaron dar a los soldados una buena cantidad de dinero para que dijeran esto. Los discípulos de Jesús vinieron de noche y como estaban dormidos se robaron el cuerpo. Si esto llega a oídos de Pilato, nosotros lo arreglaremos para que no tengan problemas. Los soldados recibieron el dinero e hicieron como les habían dicho. De allí salió la mentira que ha corrido entre los judíos hasta el día de hoy. Eso dice Mateo, palabra del Señor. Amén. Mire, esta continuación hermosa, cómo se va dando la noticia. Algo hermoso sucede también ahí. ¿Qué pasó? Se les apareció también, dice, a unas mujeres que ya el ángel le había informado e iban con gran alegría. Y de pronto, dice, sale Jesús a su encuentro. Qué maravilloso esto. Esto es estupendo, esto emociona, ¿verdad? Con solo leerlo e imaginarlo, algo hermoso. Y me llama poderosamente la atención que sea a las mujeres nuevamente, a las mujeres a quien primero se les aparece el resucitado. Por ahí algunos predicadores dicen que es que a las mujeres se les aparece primero porque las mujeres son más comunicativas. Pero bien, yo creo que fue porque quería tomar en cuenta a los más desprotegidos. Creo que Jesús quería tomar en cuenta a los que no tenían o a las que no tenían ninguna importancia. No tenían credibilidad alguna ni ante la sociedad, mucho menos ante aquel mundo religioso del momento. Así, creo que esa es la realidad.
Ahí, a ellas quería aparecérsele Jesús. Pero vamos a continuar después de una breve pausa. Ya volvemos. Gracias por esperar y continuamos con este hermoso tema sobre la resurrección. ¿Qué sucedió? Los personajes que ahí encontramos, cómo Jesús se le aparece primero a las mujeres. Y les decía, las mujeres como las desprotegidas, como las que no tenían ninguna importancia, ninguna credibilidad en aquel momento. Para nadie, les decía, ni para la sociedad, ni para el mundo religioso. Y entonces son ellas a las que el resucitado va a buscar. ¿Para qué? Para ser los testigos de su resurrección, testigos de su promesa hecha realidad. Y esto es hermoso para nosotras las mujeres, que allí también estaban los varones, que también a través de las mujeres les manda decir a los varones, a los hombres, reúnanse allá, que allí voy a llegar. Ahí quedaré, allí me llegaré. Mira qué interesante esto. El encuentro con aquel que está vivo, con aquel que ha resucitado. El encuentro maravilloso. Primero Jesús va a aquellos que han sido o son rechazados por la sociedad, aquellas que son marginadas, aquellos que son olvidados, aquellos que quizás lo ven de menos. Y esto está sucediendo. Vamos a traerlo a la actualidad hoy en día. Recuerdo hace poco una muy buena amiga me decía, ella no va a la Iglesia Católica, no es no católica, me decía que estaba muy desilusionada de sus pastores, porque dice, he observado que a las personas de bajos recursos no son tratadas de la misma manera que son tratados aquellos que sí tienen. Así, vea qué cosa, ¿verdad? Qué tristeza. Y puede pasar también en nosotros, en los líderes de nuestra iglesia, con nuestros sacerdotes. Nosotros, los laicos comprometidos, podemos caer en eso, de no ver a las personas de la misma manera, de valorar las personas según lo que tengan, según sus estudios, según su capacidad. Fíjese cómo podemos caer en esto. Y entonces, por eso yo meditaba en esta palabra y yo digo, Jesús se le aparece a las mujeres, porque las mujeres son en las que menos creían, las que menos las tomaban en cuenta, a las que, ¿qué importa lo que diga esta mujer? ¿Qué va a ser verdad? No le escuchaban, no les creían. Y Jesús se les aparece a ellos. Qué bonito, cómo dignifica la vida de la mujer el Señor, el resucitado. Y entonces quizás nosotros vivimos, porque cuando actuamos de esta manera, rechazando, marginando a las personas, quizás entonces es como habernos quedado ahí en la tumba. Es como no resucitar a una vida nueva. Fíjense, en nosotros, o puede haber muchas personas que para ellos murió la esperanza, que para ellos quizás murió la luz. Así como estaba María Magdalena, que ya había perdido toda esperanza. Quizás muchos de nosotros también se terminó, se acabó todo. Quizás tu historia se quedó en aquel Viernes Santo. Quizás tu historia se quedó allí en aquel viernes de dolor, aquel viernes de tristeza, donde cuenta la palabra de Dios, que ese momento, que ese día, dice que la tierra, oigan bien, dice que se oscureció la región, dice que la tierra tembló, dice la palabra de Dios que las piedras, las rocas se partieron. Quizás ese momento angustioso, ese viernes, ese día de dolor, quizás muchas personas se han quedado ahí.
¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas se han quedado ahí? ¿Cuántas familias se han quedado ahí en ese viernes de dolor, en ese viernes de tristeza, en ese viernes de oscuridad, en ese viernes angustioso? ¿Cuántos se han quedado ahí, establecido en un ambiente de esa magnitud de oscuridad, de tinieblas, que no han querido salir o que no han podido salir? Porque son cosas muy diferentes. Se han quedado viviendo, y fíjense que muchas personas se quedan ahí y hasta se acomodan. Sí, se acomodan al dolor, se acomodan al sufrimiento y dicen, bueno, se hacen una película como María Magdalena y dicen, bueno, es que al parecer yo nací para sufrir. Al parecer toda mi vida ha sido así sufrimiento y así va a seguir. Y quizás otros le comprueban diciendo, bueno, sí, por ahí dice un dicho que el que nace para macetero del cielo, como dice, o del corredor no pasas. O dice otro dicho, el que nace para tamal, como dice, del cielo le caen las hojas. Mire, hasta nos ayudan con los dichos, porque muchas personas se quedan ahí en ese día de dolor, en ese día angustioso. Pero después de eso, ¿sabe? Después de eso hay una resurrección y es ahí donde vamos. Así muchas veces nos creemos que estamos tan salados, o nos creemos que tenemos una maldición o que nacimos con una maldición y que no podemos salir de ahí. Mas Jesús, la buena noticia, quiere buscarte. Jesús quiere buscarte, Jesús quiere llegar en este momento a tu vida. Jesús quiere hacerles testigos, quiere hacernos testigos de su resurrección, de ese paso de la muerte a la vida, de ese paso de Viernes Santo, de Viernes doloroso, de Viernes angustioso, a un domingo de resurrección, un domingo que se alargó a una octava pascual. Mire qué hermoso esto, y que continuamos 50 días después, todavía viviendo ese tiempo de resurrección. Esto es lo maravilloso, que aunque encontremos cizañas por el camino, porque saben, recuerdan la lectura que leí de San Mateo, que decía que unos soldados, mire que hasta aquí se dio un soborno ahí en medio de tanta alegría. En medio del gozo de lo que estaba sucediendo, pasa algo, se dio un soborno. Dice que algunos soldados de la guardia se reunieron con algunos ancianos y acordaron darle una fuerte suma de dinero para hacer creer a la gente que los discípulos vinieron a medianoche y se robaron el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Jesús. Y entonces que ahora andan diciendo que está resucitado. ¿Y qué dice Mateo? ¿Saben qué dice Mateo? Que esa noticia se difundió por todos los judíos. Y hasta el día de hoy, dice, siguen esperando el Mesías, siguen creyendo porque creen que Jesús, que está muerto, que él quedó muerto ahí, que los discípulos fue una historia que inventaron. Mire cómo el diablo mete cizaña, cómo el diablo se mete en medio de la buena noticia. Así que este tiempo de resurrección que hemos vivido, queridos hermanos, no podemos quedarnos llorando junto al sepulcro. Salgamos de ahí. No podemos nosotros estar ahí. Quizás tú has estado viviendo ya ahí cerquita, en el sepulcro. Así como que si caigo, si muero aquí, que me entierren aquí nomás. No, sal de ahí. Jesús se quedó para darle sentido a tu vida. Jesús no se quedó ahí. Jesús salió de la tumba. Jesús resucitó. Jesús está vivo. La esperanza, la alegría, el gozo, la vida eterna está para nosotros. Ha resucitado. Se ha ofrecido para nosotros. Ahí está el Señor, Él vive, ha resucitado. Es la alegría que aquellas mujeres tuvieron. Es la alegría que hoy nosotros debemos tener, a un Cristo vivo y resucitado. Y ese es el fruto de la resurrección, queridos hermanos. Es un signo de la resurrección, es la alegría. Por eso un cantito que dice muy, muy lindo, ¿verdad? Alegría, paz y hermanos, que el Señor resucitó. Le hemos escuchado en este tiempo, ¿verdad? Bueno, porque es fruto de la resurrección, la alegría. Si tú no estás alegre, si tú no eres una persona alegre, que tiene alegría, que tiene paz, quizás estés ahí
ahí en el sepulcro. Quizás te has quedado allí y yo te invito para que salgas. Mira qué hermoso. Dice la palabra de Dios que Jesús le llamó por su nombre. En aquella última parte de la primera, de los primeros versículos que leímos. Jesús le llamó por nombre, que María. Y fue ahí donde María reconoció a Jesús, que era la voz del maestro. Raboní, maestro. Mire, ¿por qué? Porque ¿quién te conoce? ¿Quién sabe todo? ¿Quién te menciona por nombre? Él sabe hasta lo que estás pensando en este momento. Y le dice su nombre. Cristo está vivo. ¿Qué crees que debe hacer o qué hizo María Magdalena? ¿Qué creen que hizo? Dio la vuelta. Ella estaba junto al sepulcro. Imagínense esta escena. María estaba viendo el sepulcro, meditando y Jesús, o más bien llorando, y Jesús está atrás de ella, le dice su nombre y ella se da la vuelta. Y es como algo que nosotros podemos aprender de esto. Date la vuelta, da la vuelta al sepulcro, da la vuelta a ese viernes de dolor, da la vuelta a la tristeza, da la vuelta, deja a un lado y da la mirada o ponte de frente ante el Mesías, ante el Todopoderoso, ante el resucitado, ante el que es la luz, ante el que está vivo, ante el que es la esperanza, ante el que es el camino y la vida. Qué hermoso esto. Aquellas mujeres dice que lo abrazaron delante de él, lo abrazaron a sus pies y lo adoraron. Quédate con esto, queridos hermanos. Adórale, abrázale. Cristo ha resucitado para darte luz a tus días. Te repito esto. Cristo ha resucitado para darle luz a tus días, para darte esperanza para el futuro, alimento para el camino y al final de este paso por este mundo, ofrecerte la vida eterna. Ese es el Cristo resucitado para encontrarse contigo y conmigo en la eternidad. Él les ama. Bendiciones.